8:22 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a dar un espacio para algo que debiera ser una preocupación diaria, permanente. ¿Qué pasa en el sector de la salud con esta preocupación por la presencia del COVID-19? La pandemia no se ha ido, la pandemia sigue vigente. Y ahora con una preocupación por el aumento de contagios, no tanto por lo que hoy hay preocupación en el mundo, países que como en América Latina o en Europa han impuesto nuevas restricciones por el aparecimiento de la variante Omicron. En el Ecuador la preocupación es por el aumento de los contagios y esto se va reflejando día a día por el crecimiento de la atención en las unidades hospitalarias. Pero esto también es responsabilidad no solo del sector que atiende esto, como son los medicamentos a quienes les debemos un homenaje permanente, sino también del ciudadano, el respetar irrestrictamente las medidas de bioseguridad que nos recalcan día a día. Hoy Quito está sumido en unas fiestas en donde ya se evalúa y se ha determinado algunas suspensiones de algunos eventos masivos. Ayer, por ejemplo, como hoy refleja Diario El Comercio, hubo el desfile de los colegios en el centro histórico. Si bien se observó que hubo uso de las mascarillas, no así del distanciamiento social que nos recomiendan. Aquí hay un problema serio, e incluso en el sector de la educación hubo una disposición para suspender el retorno completo, 100% de la asistencia a clases. En el régimen Costa se va hasta mayo y en el régimen Sierra esta relativa normalidad va para febrero. Para analizar estos temas y la nueva mutación variante Omicron, quiero dar la bienvenida al doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y también está previsto la participación del doctor José Sánchez, infectólogo y catedrático de la UTE. Doctor Víctor Manuel Álvarez, descríbanos en qué estado estamos atravesando este momento, inicio de diciembre, la incidencia de los contagios por el COVID-19. Buen día, doctor Álvarez. Por favor, el audio. Muy buenos días, Con gusto. licenciado Rivadeneira. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Mire, nosotros habíamos manifestado desde hace 15 días nuestra preocupación por los eventos que se están presentando. Nosotros fuimos críticos y muy críticos de ese aumento en el sentido de los días feriado en los inicios del mes de noviembre. ¿Por qué? Porque se da una falsa señal a la población de que las cosas están regresando a una normalidad y la población asume que el virus ya está controlado y que el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos ya no es necesario. Es decir, existió un relajamiento en este periodo. El resultado lo hemos visto, lo vimos en la tercera semana del mes de noviembre, un aumento pequeño, pero sostenido. Ya no era un pico pequeño, sino era una tendencia que sigue manteniéndose. Luego habíamos manifestado el riesgo y el peligro de abrir las fiestas de Quito a eventos masivos. No solamente los eventos masivos, sino también a situaciones de diversión como las famosas chivas que nosotros consideramos que son. Esos son los sitios donde más riesgo tenemos porque no se respetan las medidas de bioseguridad, no se respeta el aforo, no utilizan mascarilla e incluso consumen alcohol en el mismo vaso. Situaciones que lo habíamos manifestado a los medios en entrevistas y nosotros el día lunes enviamos un comunicado, lo publicamos en nuestras redes, pero también lo enviamos tanto al presidente del COE, al coronel Zapata, como al señor alcalde, en la cual nosotros por la salud solicitábamos que se suspendan todos los actos de las fiestas de. Es un momento en que las fiestas pueden esperar. No entendemos cuál es el apuro de tener fiestas de Quito. No entendemos cuál es la necesidad de tener actividades masivas, con presencia masiva de público para celebrar a una ciudad. Esperemos que eso no sea una situación de imagen, porque eso sería muy peligroso
atentar contra la salud para tener la imagen de algún personero de algún político. Eso sería jugar con la salud de los quiteños y eso no podemos permitir. Entonces, la situación está se está poniendo complicada. Se están abriendo ya más salas en los hospitales para atender a pacientes con COVID. Pacientes que incluso ya no solamente son vacunados, sino son pacientes que ya tienen la segunda, incluso la tercera vacuna, pero tienen atrás de ellos enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la diabetes, enfermedades como también el cáncer, que afectan su sistema inmunitario y que les convierte en potenciales víctimas de eventos graves o incluso críticos. Como usted lo dijo, es necesario una corresponsabilidad de la comunidad, pero también es necesario que las autoridades envíen mensajes claros. No podemos, después de un feriado, felicitar a la población diciendo que se ha comportado bien y ahora tenemos un aumento de los casos. No podemos decirle que vamos a controlar los aforos, vamos a controlar la utilización de las medidas de bioseguridad en todos los eventos autorizados y no se los cumple. La recuperación se la puede esperar. Una recuperación económica se la puede esperar, pero cuando uno pierde la vida no hay vuelta atrás. Entonces, lo que tenemos que trabajar en este momento es por la salud de los ecuatorianos, la salud de los quiteños, y esa va a ser la base para una recuperación económica, educativa, laboral y social. Doctor Álvarez, ¿qué piensa de esta nueva mutación, esta nueva variante, el Omicron, cuando la Organización Mundial de la Salud establecía que hay un riesgo global de propagación alto? Si bien esto todavía no se ha propagado de manera mucho más masiva, se ha extendido por otros países, hay naciones en América Latina y en Europa que han tomado ya medidas drásticas. El propio presidente Lasso anunció esta semana la disposición para otras medidas del ingreso al Ecuador. ¿Cómo ve usted esto y la incidencia del Omicron, doctor Álvarez? Bueno, tenemos que aprender de las experiencias, licenciado Rivadeneira. La variante Delta no ingresó por los puertos, no ingresó por aeropuertos. La variante Delta ingresó por la porosidad de una frontera cerrada, que era la frontera con el vecino país del Perú, y los primeros casos tuvimos en la provincia de Oro. Si bien es cierto, oficialmente no tenemos confirmada la presencia de la variante, pero ya existen sospechas de que pudo haber uno o dos pacientes que lo habían tenido. Esperemos los resultados genómicos. Lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención, licenciado. No debemos ser reactivos, sino preventivos. Y en este momento, no solamente pensar en un posible ingreso de la variante Omicron, sino pensar en que el relajamiento de la población es sumamente peligroso porque tenemos una variante comunitaria como la Delta, que ya se transformó en una variante predominante aquí en el país, y eso también es mucho riesgo en estos eventos masivos con el relajamiento de la población. Entonces, las acciones tienen que ser preventivas, tienen que ser fuertes en este momento para que a un futuro evitar confinamientos parciales o totales. Creo que es el momento de transformar la política de salud en política de prevención y promoción. Bienvenido al doctor José Sánchez, infectólogo catedrático de la UTE. Doctor Sánchez, ¿cómo ve usted este crecimiento de los contagios por COVID-19 en el Ecuador? Y luego que nos explique también el tema de la incidencia de esta variante Omicron. Buen día. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación, estimado doctor Álvarez, licenciado Rivadeneira. Realmente el agente infeccioso, el agente viral, como el Omicron, tiene la capacidad de mutar, es intrínseca esa capacidad de mutar. Algunos cambian para perderse, otros cambian para mejorar. Puntualmente en el Omicron llama la atención esa mejora, esa mutación en el receptor, lo cual le hace muy ávido para una transmisión. Ahora, el variopinto de sintomatología pues puede ser muy amplio. Recordemos que un huésped susceptible puede ser una persona aparentemente sana, con una sintomatología no muy notable,
Y en el otro extremo podemos tener personas que realmente tengan algún síndrome de distrés respiratorio. Entonces, catalogar solamente de manera clínica es muy complejo. Medicina hay una premisa que nosotros manejamos enfermos y no enfermedades. Entonces, el Ómicron tiene la capacidad o se está analizando hacer una variable de preocupación catalogado como la Organización Mundial de Salud por esta capacidad de eludir el sistema inmunitario. Considero importante, muy relevante lo que menciona el doctor Álvarez. La conciencia colectiva, las pandemias no se las gana muchas veces en terapias intensivas, las pandemias se las gana con um, medidas de higiene, de prevención, etiqueta social para que eso se pueda dar de manera adecuada. Ahora, es también innegable que uno no tiene que transformarse en un vector del virus, uno no tiene que transformarse en quien transporte el virus. También lo mencionó previamente el colega, creo que existe elementos en los cuales no solamente el cierre de fronteras, yo consideraría que de otra manera esto va a pasar a nivel global y si bien es cierto, la variante Delta es la que está predominante, hoy en día pues puede venir otra a quitar esos espacios. Considero por tanto que hay medidas que se deben dar, hay medidas que se deben concientizar, pero una cosa también es el tamizaje o la revisión genómica. Si bien es cierto, el variopinto de sintomatología es muy amplio, creo que la evidencia tangible de hacer una epidemiología molecular, específica. A veces me pregunto qué tanto se hace esto en el país, la academia está colaborando, podemos mejorar para tener la certeza, la parte tangible de cómo está circulando y qué situaciones a futuro se podría predecir, estimado licenciado Rivadeneira. Doctor Sánchez, hay que seguir concienciando a los ciudadanos respecto de las medidas porque la pandemia no ha terminado. Hubo, como decía bien el doctor Víctor Manuel Álvarez, una especie de relajamiento y queremos volver a la normalidad y eso no hay cómo, hay que estar conscientes. ¿Cuáles medidas hay que seguir insistiendo que son tan básicas y tan fundamentales para evitar que se siga propagando de esta manera? Yo creo que la salud pública es un elemento esencial, ¿no? Un caldo de cultivo a nivel global es África, donde la susceptibilidad, la baja capacidad de vacunación, ha hecho un caldo de cultivo para que tengamos elementos de diseminación. Ahora, las medidas de prevención, la vacunación es relevante, es importante. De una otra manera, una cosa es el contagio y otra cosa es la manifestación clínica. Una cosa es tener elementos de los que te pueda proteger y otro es ser un actor en cortar la transmisión, en cortar la cadena epidemiológica. Eso debemos nosotros transformarnos, debemos lavarnos las manos, mascarilla, medidas de distanciamiento social debería ser relevante. ¿Qué va a llegar, o tal vez no, ya llegó, necesitamos un análisis molecular específico. Considero, por tanto, que las medidas que se deben emplear tienen que ser enfocadas en precautelar ese corte de la transmisión. Ahora, los elementos de buscar personas susceptibles es necesario. Una búsqueda activa de elementos focales puede ser muy relevante para esta situación. Por tanto, considero que se debe emplear la vacunación de manera masiva, pero a la par de también otras medidas. No confiarnos, yo creo que lo dijo muy bien el doctor Álvarez, no confiarnos o apostar todo a un solo punto. Debemos ser muy cautos, la ciudadanía muy inteligente, en apostar en varias medidas para que de esa manera poder ganar todos. Y la conciencia colectiva, ¿no? Uno no quiere ser el agente que lleve el virus a la población más vulnerable, a tu familia, a tus hijos, a tus adultos mayores. Esperemos que la campaña de vacunación sea aún más efectiva con las terceras dosis, pero vuelvo a reiterar, esto es una cosa global, no es una cosa específica. Así que yo aliento muy bien a que eso se dé de la mejor manera. Doctor Sánchez, usted ha tocado dos temas fundamentales que queremos que profundice, porque si bien en una sociedad hay que respetar a quienes deciden o vacunarse o no vacunarse, sin embargo, sí explicar, hacer conciencia de lo que significa eso, porque incluso ha habido casos, especialmente en el campo rural, o también en otros países, en la propia Europa, en el primer mundo, cuando ni siquiera han
querido vacunarse para el COVID, sino incluso otras vacunas fundamentales en un niño de 1 de 2 años, no se quiere administrar eso. ¿Cómo concienciar entre lo que significa la vacunación y no significa? Reitero, respetando los criterios de quienes no quieren hacerlo, pero decirle, vea, este es el escenario si usted no se vacuna y este es el escenario si usted sí se vacuna, porque a veces se ha sacado temas que incluso no de manera científica se quiere sustentar el por qué no se vacuna. Bueno, hay dos puntos importantes. Uno es que a nivel global hay personas que no tienen accesibilidad a la vacuna y hay otras personas, otro grupo que teniendo accesibilidad no lo hace. Entonces, el derecho de una persona debe ser enfocado en estar en un ambiente libre de elementos transmisibles. Sí, yo creo que es momento de tener una política pública más clara en ese sentido. Creo que también lo mencionó el doctor Álvarez. ¿Hasta qué punto el derecho tuyo de no vacunarte va a afectar al mío al tener un ambiente sano, un ambiente que no pueda transmitir la enfermedad? ¿Hasta qué punto debemos tolerar elementos en los cuales de manera evidente la transmisión va a llegar a grupos vulnerables, a grupos que van a tener una alta mortalidad, morbimortalidad? Entonces yo creo que una cosa es la accesibilidad, tener efectivamente elementos económicos, logísticos, para que uno pueda tener accesibilidad. Y otro es tu deseo de no vacunarte. Creo que no estamos en una situación en la cual la inmunidad de rebaño todavía falta. Algunos expertos epidemiólogos hablan de un 75, un 85% para lograr a eso. Y aún así, yo creo que estamos en una aldea global. Fronteras se abren, fronteras se cierran, hay transmisión asintomática, prepatente, en el cual uno no puede contener esa situación. El ser humano se ha vuelto un agente en el cual va a transmitir tácitamente varios elementos. Por tanto, considero relevante, y es a título personal, a criterio, que varios elementos sí deberían solicitar ya un carnet de vacunación. Estamos en un elemento en el que no podemos vulnerar por un grupo poblacional a otros. No estamos en una situación de darnos el lujo de experimentar o tener elementos epidemiológicos poco sustentables. Creo que la prioridad es en ese sentido. Y discúlpenme, pero yo creo que en cierto punto sí es necesario, imperativo, el establecer medidas de aplicabilidad a todos, de vacunas me refiero. Creo que es un instrumento básico y la vacunación ha sido por muchos años de Edward Jenner, el elemento fundamental para la salud pública en una prevención primaria. No podemos esperar una prevención cuaternaria, una prevención terciaria, cuando ya el efecto se ha dado. Y a veces yo me pongo a pensar en una pirámide invertida, en la que la mayor población se puede dar con bajos ingresos económicos, limpieza, lavado de manos, alcohol, gel, que tener un grupo poblacional pequeño gastando miles de dólares cada día en una terapia intensiva. ¿Cuál es el impacto entonces en la salud de una vacunación? Ahí el kit del asunto. Doctor Víctor Manuel Álvarez, quisiera plantearle esto que ha señalado el doctor Sánchez respecto de la importancia de la vacunación. ¿Cuál es el escenario con la vacuna y otros sin la vacuna? Porque ha habido muchos mitos respecto de la vacuna y estamos viendo que esos mitos se han ido derrumbando en el camino porque científicamente se ha dicho que más importante es estar vacunado que no estar vacunado. Siempre si es que hay acceso a ello, como decía el doctor Sánchez, porque hay sectores que a lo mejor no han tenido posibilidad de ello. Bueno, licenciado, hemos visto por informes periodísticos que muchos de los que estaban, de los líderes de los grupos antivacunas o de los grupos antimascarilla, han caído, se han infectado e incluso familias enteras de ellos han fallecido. La vacuna es un biológico que es muy importante para darle una defensa al organismo, una protección. Debemos ser claros, la vacuna no es que la vacuna, usted se pone la vacuna y no se va a infectar. Lastimosamente ese no es el objetivo de la vacuna. El objetivo de la vacuna es protegerle de una enfermedad grave o crítica o de la muerte. Entonces, ese es el objetivo y bajo esa premisa nosotros debemos trabajar con la población. El Estado tiene que invertir en una campaña masiva de información a la comunidad
indicando las ventajas de las vacunas, desmintiendo todas aquellos comentarios o informaciones erróneas que han dado los grupos antivacunas por todos los medios que ellos tienen para que la población sepa las ventajas de las vacunas. Lo primero que se tiene que hacer es quitar esa concepción que se le ha metido a la población de que la vacuna es un riesgo, de que tiene muchos efectos colaterales y que le puede llevar a enfermedades mucho más graves. Incluso hay datos que dan elementos llenos de ciencia ficción, como del chip, como de que le están poniendo un material extraterrestre, etcétera, etcétera. Situaciones que llevan a nosotros a una situación risible, pero que en un cierto segmento de la población sí impacta. Y si no hay una información que contrarreste esto, la población va a tener en ese sentido todavía ese temor a la vacuna. También hay que decir a la población que esta tercera dosis o dosis de refuerzo no quiere decir que la vacuna no sirve, sino que toda vacuna necesita un refuerzo, necesita que en cierto tiempo necesita reforzar porque se van habiendo estas variantes y se van teniendo nuevas mejoras en la vacuna y es necesario hacerlo. Si me permite, doctor Coincido en lo que Álvarez, dice. si me permite, incluso lo que ya ha ocurrido con otro tipo de virus, la influenza. Ahora casi es normal que cada año hay que administrar la vacuna contra la influenza. Es decir, esto queda, y a lo mejor va a quedar así el caso del COVID-19. Así es, así va a quedar. Y tomar en cuenta también una situación. Nosotros a nivel mundial estábamos a punto de eliminar el sarampión de la tierra, pero el grupo antivacunas empezó a trabajar en ese sentido, convenció a un cierto segmento de la población mundial de que no se vacune y hemos tenido repuntes del sarampión. Entonces, no solamente hablemos de la vacuna del COVID, hablemos de todo tipo de vacunas que tenemos que nos pueden prevenir enfermedades tanto a seres humanos como a animales y que son muy importantes en ese sentido. Coincido con el doctor Sánchez, es necesario hacer una política en la cual se vaya dando una presión para todos aquellos elementos de la comunidad que son reacios a la vacuna, porque el derecho universal, el derecho general está sobre los derechos particulares. El derecho de esa persona termina cuando empiezan los míos. Y ninguno de nosotros quiere tener una situación de riesgo en la familia o en la comunidad por una situación, digamos, de irresponsabilidad, de indisciplina de algún segmento, de alguna persona que no quiere vacunarse. Y a pesar de no vacunarse, no cumple con las medidas de bioseguridad, que eso es lo más grave. Doctor José Sánchez, decía el doctor Álvarez, hay que impulsar una campaña de difusión masiva. ¿Cómo lograr para que la gente, al menos en estos casos de salud, se nutre, es libre de seguir las redes sociales, aunque en las redes sociales se habla mucha mentira, mucho engaño, pero de las fuentes oficiales que guíen, que sustenten científicamente las bondades en el caso de una vacunación como es contra el COVID-19, una campaña de difusión masiva en el Ecuador? Pues yo considero que en estos momentos hay una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, pero debemos ser muy cautelosos. Hoy en día el papel de los medios de comunicación ha sido increíblemente importante. La época de 1918, cuando se dio la influenza española o las demás epidemias de influenza, creo que en actualidad no debemos caer en una infodemia, no debemos caer. Creo que el rol de los medios de comunicación responsables es brindar información sustentada para que se pueda dar de mejor manera el mensaje a la población. A veces mensajes crudos pero directos, mensajes sustentados en evidencia científica, pues dar oídos o dar elementos poco sustentables lo que crea es confusión. Y esa confusión pues lleva a cometer errores. El ser humano per se tiene la capacidad de tratar de entender desde históricamente de manera mágica algunos elementos. Creo que el papel de los medios de comunicación hoy en día responsables es brindar elementos sustentables para que eso se pueda evitar. Creo que sería algo importante, una campaña también junto con otros elementos sanitarios totalmente relevantes.
En ese sentido, creo que las políticas públicas también tienen que ayudarnos a frenar esa infodemia, esa capacidad de confundir a la población. ¿Desde qué punto tenemos influencers, y lo digo con mucho respeto y mucha consideración, a personas antivacunas que tienen espacios masivos en los cuales utilizan de manera indiscriminada, estableciendo parámetros fuera de contexto científico? Yo veo con mucha preocupación esos elementos. Creo que nos está llevando a una susceptibilidad como sociedad. En ese sentido, pues considero también que el ente rector debe dar los lineamientos que está muy bien, metodológicos, de aplicabilidad, de logística en cuanto a vacunación, prevención, epidemiología, pero también creo que será importante en cuanto a información. De esa manera, desde la población rural más lejana hasta la metrópoli como Guayaquil o Quito, deben tener elementos sustentados para saber a dónde guiarnos para tener elementos de juicio necesarios. Y vuelvo a reiterar, creo que no hay que temer a la vacunación. Un elemento importante a nivel global, demostrado por muchos años, es eso, es la vacunación como un elemento de prevención primaria en ese contexto. Doctor Sánchez, casi hemos vuelto al punto de inicio cuando a propósito del aparecimiento del COVID-19 han vuelto las recomendaciones que debieron y deben estar siempre. Por ejemplo, un buen lavado de manos. Esto debió hacerse con pandemia, con COVID-19 o sin COVID-19. Es decir, Ujú. esto es parte de una conducta humana que debió y deberá seguir rigiendo en el planeta. Totalmente. Solamente analicemos hasta qué punto la normalidad era normalidad. La normalidad era el que el ser humano vaya de metiche, de intruso en nichos epidemiológicos en los cuales la zoonosis pasa al ser humano. Eso era normal, el introducirse de manera inadecuada a elementos microbiológicos o transmisibles donde nosotros somos susceptibles. Y en segundo punto, pues la normalidad hoy en día debe ser la higiene, es relevante. Creo que la evolución en eso debemos ser muy cautos. Hay un editorial muy interesante que me gusta de una revista de impacto que es el New England Journal, donde indicaba que cada 7 años hay una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Un paso de alguna patología microbiológica al ser de los animales al ser humano. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a seguir tratando de explorar elementos en los cuales nosotros nos volvemos susceptibles? Creo que la explosión demográfica, la susceptibilidad del huésped, el cambio que estamos sufriendo ante un agente que no tiene vida, pero que tiene transmisibilidad como un virus, juega un rol importante y puede cambiar la geopolítica, la parte social, la parte económica a nivel global. Hay que ser muy cautelosos y desarrollar la normalidad con medidas adecuadas, sanitarias, pues el impacto lo estamos sufriendo todos. Como consecuencia de este comportamiento humano, doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿cómo están las unidades hospitalarias? ¿Cómo están las UCI, las unidades de cuidados intensivos? Bueno, hemos tenido un reporte de que las unidades centinelas del Distrito Metropolitano de Quito han tenido un aumento en la demanda de casos de COVID con sintomatología respiratoria. En algunos hospitales se ha tenido que abrir nuevos pabellones, nuevos lugares para dar atención a este segmento de la población. No solamente tenemos que ocuparnos o mirar a la punta del iceberg, que son aquellos pacientes que que tienen sintomatología grave o crítica que necesitan camas hospitalarias. Nosotros tenemos el reporte de los centros de atención primaria del Ministerio de Salud Pública, de los centros de atención ambulatoria del IES, de consultorios privados de primer nivel, en los cuales ha habido un incremento de casos de pacientes con sintomatología de COVID leve a moderada, que obviamente necesitan tratamiento no hospitalario, sino aislamiento y tratamiento domiciliario. Esto se ha ido incrementando desde la semana pasada. No creemos, nuestros investigadores, los investigadores de la provincia y del país no creen que va a haber un punto, un rebrote, un pico así, o un ascenso exponencial
pero lastimosamente, aparte del problema de la pandemia que estamos viviendo, tenemos un problema en el sistema sanitario. En este momento tenemos un sistema sanitario muy debilitado, que no tiene recursos, hospitales que no tienen medicinas, no tienen insumos para tratar a pacientes no COVID. Y si hacemos un análisis del mes de diciembre, que es un mes históricamente crítico especialmente para los hospitales del Distrito Metropolitano de Quito, que ha sido un mes que siempre se han declarado en emergencia las unidades hospitalarias por las fiestas que ocasionan violencia, traumas, accidentes de tránsito. También las fiestas ocasionan un problema en la alimentación, que ocasionan también problemas de recaídas en enfermedades crónicas. Entonces, eso, sumado a un aumento sostenido de los casos de COVID, más un sistema sanitario debilitado por no tener insumos de medicamentos, va a ocasionar, obviamente, con este poco de pacientes COVID, va a ocasionar un colapso del sistema sanitario y va a ocasionar más problemas a los pacientes, y vamos a tener los profesionales de la salud una menos capacidad de respuesta, no por nuestros conocimientos, sino porque no tenemos los medios adecuados como dar una atención. Entonces es necesario que la población entienda eso, es necesario que las autoridades entiendan, es necesario que se den medidas rígidas en la disminución de los aforos, en la suspensión de todas las actividades, tanto de fiestas de Quito como celebraciones tradicionales de Navidad, y esperemos y hacemos este llamado público al señor alcalde, que no se le ocurra autorizar el concurso de años viejos en el mes de 31 de diciembre, porque eso sería ya el acabose. Eso sería ya terminar un proceso que es relativamente peligroso para la situación, porque estamos poniendo en riesgo a la mayoría de la población por la satisfacción o la celebración o el festejo de un pequeño grupo de quiteños. A propósito de lo que usted señala, ¿cuál sería su mensaje, doctor Víctor Manuel Álvarez, a los ciudadanos para entender el momento que seguimos viviendo por la pandemia, por el COVID-19? El primer mensaje es que la pandemia no ha terminado. Segundo, el virus sigue siendo comunitario, las variantes siguen existiendo en el país, no está controlado, no es el momento de relajarnos, es el momento de tener mayor disciplina y responsabilidad en la utilización de las medidas de bioseguridad, como lo dijo el doctor Sánchez, son la mejor medida de barrera. A todas las variantes, incluidas a la Omicron, es la única manera en la cual el ser humano puede evitar contaminarse, utilizando mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, todos estos elementos que son económicos y que se los puede utilizar. Ese es el mensaje. Y a las autoridades, pues a las autoridades que envíen un mensaje a la comunidad, un mensaje claro, no mensajes ambiguos, en los cuales se dé mayor sensibilidad para que la comunidad no se relaje. No podemos tener mensajes ambiguos, subliminales, en los cuales se está enviando a la población un mensaje que se dice que se sobreentiende que el virus está controlado. Que se tienen que hacer medidas, flexibilidad, hacer medidas, sí, porque se necesita hacer una recuperación, pero se tiene que explicar a la población que si estamos regresando estamos en un retorno a clases para los niños y adolescentes, es porque los niños y adolescentes lo necesitan, y que además de eso, la comunidad tiene que ser responsable con ellos y colaborar utilizando todas las medidas de bioseguridad y acatando todos los protocolos de seguridad. Entonces, ahí se puede hacer. Pero lo que hacemos es decimos, abrimos las clases y no mandamos el mensaje. Entonces la gente dice, hasta ya está abierta las clases, ya no hay teletrabajo, ya están abiertas las fiestas de Quito, ya no hay virus, ¿para qué utilizo la mascarilla? ¿Para qué hago el distanciamiento? Tomemos del mismo vaso. Doctor José Sánchez, ¿cuáles son sus recomendaciones en este momento que estamos viviendo, en donde necesitamos responsabilidad todos los ciudadanos? Bueno, antes de eso, creo que lo que mencionó el doctor Víctor Álvarez es relevante. Un punto adicional que me gustaría agregar con toda consideración es que diciembre también es una época
de trastorno de salud mental por muchos elementos. Y hoy en día, pues, la salud mental en pandemia tiene una susceptibilidad enorme. Así que en diciembre tenemos casos de intoxicación, de intentos autolíticos, y si a eso vemos esa vulnerabilidad del sistema sanitario, creo que concuerdo plenamente con el doctor Álvarez. ¿Cuál sería el mensaje? Yo creo que tres cosas importantes. La primera, no bajemos la guardia, aún estamos con el virus circulando, aún tenemos elementos para que la transmisión se dé de manera masiva. Segundo, esto va enfocado en cuidar y preservar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y tercero, informémonos por fuentes confiables. No confiemos en mensajes de WhatsApp o en elementos de diseminación poco probables. Usted debe tener fuentes confiables para tener elementos de juicio y de manera adecuada prevención. Yo creo que hoy en día la parte de la reactivación económica juega un rol importante, pero no por eso vamos a tener riesgo de susceptibilidad o tener elementos de mortalidad alta. Creo que eso sería básicamente lo que me gustaría transmitir. Bueno, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer la participación del doctor Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y el doctor José Sánchez, infectólogo y catedrático de la UTE. Nosotros, por cierto, aquí en la revista de Opinión Democracia, como medio serio, medio responsable, seguiremos contribuyendo para que la ciudadanía tome conciencia del momento en el que estamos viviendo y no puede haber mayor relajamiento. Aquí tiene que haber responsabilidad, entender el momento y saber que seguimos en la pandemia por el COVID-19, con todas las amenazas que subsisten. Peor en un mes de diciembre como es mes de festividades, que debe ser con mesura y con responsabilidad. Doctor Álvarez, doctor Sánchez, muchas gracias por aportar a este análisis de la salud pública en el Ecuador. Gracias, muy amables. Saludos cordiales. Muchas gracias. Saludos cordiales y un saludo y un abrazo a la distancia, doctor Sánchez. Igualmente, doctor. Mucho gusto. Muy amables. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia este 1 de diciembre. Les deseamos un feliz día y les recomendamos, tomemos conciencia del momento que en la salud estamos viviendo, responsabilidad y seriedad en nuestros actos diarios que debemos merecer un comportamiento serio. Cerramos, les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Muchas gracias, muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Navidad empezó, lo bueno llegó, perfecto será, ya lo verás. Regálate diciembre con Diners Club. 100 socios ganan la devolución de todas sus compras de temporada. Regístrate en dinersclub.com.es/Navidad. Porque lo bueno que creas empieza en Navidad. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Pandora y Flans llegan a Ecuador. Paseo San Francisco.